Ya hemos empezado sin ti la entrevista. Llego tarde. O sea, hice claqueta y todo yo sola. ¿Qué tal? Y digo que venga, ¿Qué tal? cuando quiera. Aparece de repente. Muy bien. Aparece en el minuto 25 del programa. ¿Qué tal? Bueno, Tonino, Andrea, Tonino. Encantada. No, el cantado soy yo. Hay gente que come conejo. Yo no como conejo porque sería como comerse a un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Pues es que Tonino yo creo que es un ejemplo de superación y de empatía. Y precisamente por eso te queríamos agradecer que nos hayas abierto las puertas de tu casa y que nos hayas permitido hacerte esta entrevista, porque creo que el ejemplo de vida de Tonino tiene mucho que ver con lo que nosotras, pues con las ideas que nosotras compartimos y que tratamos de transmitir en el podcast. Es una persona que ante una situación vital complicada no solo ha echado narices a la vida, sino que además en ese camino ha incluido el respeto a los animales, y eso para mí tiene muchísimo valor, porque fíjate, creo que puede ser un ejemplo para las personas que nos escuchen o que nos vean. Hay veces que nos ahogamos en un vasito de agua. O sea, hay un día que de repente pierdes un tren, llegas tarde a no sé dónde o no sé qué y se te viene el mundo abajo porque Dios mío tal. Y sin embargo tú te has tenido que enfrentar a una situación, vamos a decirlo claro, realmente jodida. Sí, pero lo que tienes que ver es que la vida sigue y no te tienes que adaptar a la vida, sino adaptar la vida a ti. Es un poco lo que decíamos antes de... la vida a veces te pone pruebas y tú tienes que pues ponerle una cara a la vida o reaccionar de alguna manera. Entonces, ¿cómo reaccionas ante las circunstancias que te suceden en la vida? Pues es una prueba que yo creo que tú estás superando, y además eres un buen ejemplo, ¿no? Porque hay otra pregunta que te queríamos hacer, y es que tú veías nuestro podcast. Claro, sí, Y... desde el primero. Desde el primero ese. Eres uno de nuestros... no sabemos cuántos seguidores. Suscrito. Iba a decir 25. ¿Estás suscrito a Sí, YouTube? claro. ¿Al canal de YouTube? Ah, eres tú. No, yo sé que hay 2 personas más suscritas. Un día podemos hacer una merienda. Si queréis, cabemos. Y un día Tonino nos escribió y nos nos preguntaste, tengo algunas dudas que a lo mejor podéis resolver en el podcast. Y yo pensé, pues como para mí eres un ejemplo de superación y un ejemplo de vida, pues lo que habíamos pensado es hacer aquí una conversación serena y tranquila y preguntarte nosotras a ti y que tú nos cuentes también y que nos preguntes, o sea, hacer aquí un intercambio. Exacto. La verdad que al principio del todo era una persona normal, con mi trabajo, mi marido, mi baile, cosas así, y estás distraído y no eres consciente de la realidad. Pero cuando sufrí la infección que me afectó al cerebro, pues claro, de repente me quedé sin trabajo, sin el baile que bailaba, y de repente te cuentas, pues eso, en la cama durante no sé cuántos meses estuve, porque no eres consciente. Yo he estado sufriendo, aunque no era un dolor físico, era un dolor en el espíritu, y no lo podías expresar porque no podía hablar. Y claro, te das cuenta de que pues el sufrimiento, por ejemplo, en este caso los animales que no pueden expresarse los sentimientos, aunque chillan y gritan, pero por ejemplo los peces no los oímos sufrir, y claro, en realidad están sufriendo y no quiero que pasen como yo, que no puedan expresar, y no hay que
dejar que sufra si se puede. Así que un día decidiste dejar de comer carne mientras estabas recuperándote. Sí, la verdad que sí, porque como mi marido falleció, me tuve que ir a vivir con mi hermana y mi cuñado. Y en la casa de mi hermana y mi cuñado, también gracias a ellos, pues tienen como una educación más vegetariana y vegana. Y eso te ayuda. Y a mí me reafirmo en el hecho de comer verdura o ser más vegano. O sea que a raíz de estar con ellos empezaste a meterte un poco como en el mundo, ¿no? Vegetariano, vegano. Claro, convivías con ellos, comías comida vegetariana y vegana y cambiaste de repente el chip, ¿no? Sí, ellos al principio tampoco eran en plan vegetariano y vegano, pero el cambio empecé a hacerlo yo y ellos también lo asumieron como suyo, que era algo bueno. Ah, o sea que partió de ti el cambio además. Sí, por ejemplo, la semana pasada estuve en casa de un hermano de mi cuñado y nos hizo un menú vegetariano. Y eso yo creo que es muy a tener en cuenta porque la gente que te rodea se preocupa por ti y en vez de ofrecerte carne, pues se preocupa en hacer algo vegetariano. ¿Tú cocinas en casa? Hombre, por supuesto, claro. Estás súper orgulloso además, ¿no? Sí. ¿Eres un buen cocinillas? Sí, la verdad que sí. ¿Y tienes algún tipo de dificultad o dudas que tengas al respecto de cómo integrar algún tipo de alimento en tu menú diario o algún tipo de pregunta respecto a cocinar en casa? Sí, por ejemplo, en plan vegetariano, yo soy muy maniático de las tortillas de patatas y claro, me pregunto si un huevo de una gallina ecológica que se supone que no están en jaula, si fomentas que la gente consuma huevo de gallina ecológica, a lo mejor se obliga a las grandes a hacer que los huevos sean de gallina ecológica y así mejoras la calidad de las gallinas o no. Me parece muy positivo que haya personas que empiecen a elegir productos que impliquen menos sufrimiento o ningún sufrimiento para los animales. Qué duda cabe que los productos ecológicos, en este caso los huevos, pues evitan que haya gallinas enjauladas, que eso ya sería un paso muy muy grande para evitar el sufrimiento que padecen. Ahora mismo son 47 millones de gallinas enjauladas en nuestro país solamente, y eso significa un sufrimiento permanente para los animales. Por otro lado, yo, como vegana, que ya sabes que soy, creo que cuanto más consciente es uno de las consecuencias de nuestros actos, pues más tenemos que mirar en el horizonte a la posibilidad de ir reduciendo el número de huevos que consumimos hasta llegar a cero, porque en el fondo, al final, pues esto significa una explotación para las gallinas. Es decir, a ver, hay que tratar de minimizar nuestro impacto en la medida de las posibilidades, y yo he elegido la opción de no tomar huevos, porque las gallinas ecológicas al final, cuando termina su vida útil, que es la de producir huevos, terminan en el matadero. Entonces, bueno, me parece un buen paso el que tú has dado y el que espero que mucha gente dé, porque estamos contribuyendo a una transformación de la industria. Porque cuanta más demanda haya de productos de gallinas libres de jaulas, evidentemente estamos haciendo un cambio impresionante para las gallinas. Así que tu ejemplo creo que es muy muy positivo y una reflexión muy necesaria, ¿no? La del tema del huevo. No, y me parece más interesante que lo pongas en alto porque, bueno, al final cuestionarte también estas cosas, primero hay gente que directamente no se lo cuestiona, Ya. Y luego otros que se quedan un poco con, bueno, yo creo que sí, que las gallinas ecológicas, ¿no? O sea, como que te gusta pensar en que a lo mejor esa realidad es posible y entonces no te quitas de comer a lo mejor algo que te apetece. Y al final, además, es que son temas que me parece también bien poner en la mesa, porque muchas veces tampoco los... Bueno, yo realmente no sé qué contestar a eso, ¿eh?
O sea, yo cuando estaba también en la transición de ser de vegetariana a vegana, me ponía muchas, o sea, excusas, quiero decir. Yo también, bueno, pues esta cosa de, no, pero bueno, estas gallinas están en libertad, a ver, no será... No, totalmente, hay una diferencia, O el queso, por ejemplo, a mí el queso es de lo que más me ha costado porque me gustaba muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues empiezas un poco a ver que sí, que hay... bueno, depende de donde lo pero estoy de acuerdo contigo, que desde luego entre eso y nada, por supuesto, compra huevos ecológicos. Bueno, claro. totalmente, es una transición, yo creo que Y ahí ya es estás marcando, en realidad. ahí ya estás marcando la diferencia para los animales, eso tiene un impacto directo en el bienestar de los animales. Y luego ya yo creo que ir reduciendo Claro. va a hacer también que la industria se modifique y cuando uno ya deja de tomar huevos, ya yo creo que ahí ya dejas de formar parte de ningún tipo de... Yo es que ¿sabes qué pasa? de Que como no industria. termino nunca de fiarme al final de la industria, o sea, quiero decir, por mucho que lea y que de verdad me digan, no, de verdad que estas gallinas y este es el campo donde están, es que como luego al final no me lo termino nunca de... O sea, me parece tan difícil controlar de dónde viene lo que compras, tan difícil, es como lo de la carne ecológica, ¿sabes? Yo es más por eso, porque soy un poco escéptica con al final el origen de lo que compramos, salvo que vivas en un sitio donde tú estás viendo todo y digas, bueno, no sé, en ese caso si me dices, ¿sabes? Me parece eso muy difícil, la verdad. En relación con esto, claro, el suponer que no consumes huevos, claro, la gente ya deja de comer huevos, supongamos, y claro, el mundo de la industria en el que nos guiamos, que manda hoy en el mundo, pues claro, si las gallinas ya no son rentables, las ejecuta o habría una solución. A ver, lo primero es que hay toda una industria de la cría de pollitas para carne y gallinas para huevo. Entonces, yo pienso que según se vaya reduciendo la demanda, todo eso también hay que entenderlo en un contexto mucho más global que no solo el de nuestro país, ¿no? Y que la economía es algo mucho más complejo que 2 y 2, ¿no? Pero en el momento en el que se empiece a reducir la demanda, se reducirá también la oferta. Entonces esas industrias que están criando son incubadoras de torres y torres y torres de huevos que van eclosionando y pasan a una cinta de sexado. Entonces, entiendo yo que según se vaya reduciendo el consumo, pues se irá reduciendo la cría. Y luego, por otro lado, sin olvidar lo que decía antes, ¿no? Pues que las gallinas, tanto ecológicas como de cualquier otro tipo, ¿no? Pues cuando acaba su vida productiva, pues van al matadero igualmente. Entonces, a ver, no le quito mérito a las personas que han decidido dar este paso y consumir un producto alternativo a los huevos de gallinas enjauladas, que de verdad que es terrible. O sea, España necesita un impulso para acabar con este sistema. O sea, de verdad que creo que ahí hace falta pues el apoyo de decisiones individuales de personas que cambian y luego cambios estructurales a la hora de pues el compromiso de empresas y un cambio legislativo en nuestro país. O sea, lo que pasa que bueno, hablar de cambios legislativos en nuestro país pues va a suponer un esfuerzo y un compromiso por parte de los políticos para asegurar el bienestar de los animales. Pero bueno, ese es el futuro pasa por ahí desde luego, así que es un tema muy interesante. Y he oído, no sé si será verdad, que ahora con la crisis que hay de pesos para animales y la subida de precios de la energía, que muchos granjeros han decidido que no les es rentable, van a sacrificar animales, ¿es verdad? Mira, yo hoy justo, hoy en el telediario lo he escuchado, bueno, esta mañana en la radio, no sé cómo ha sido, pero era más bien por la huelga que hay ahora mismo de transportes, que está haciendo que salían 2 ganaderos comentando que como no les estaba llegando el pienso para las vacas, en ese caso, que por un lado habían tirado toda la leche de 3 días de todas las vacas porque no recogían los transportistas la leche, entonces la habían tirado, y por otro lado, si no llegaban en 2 días el pienso, sacrificaban a las vacas. O sea... que no estaban pastando en prados verdes como nos venden en los anuncios. Claro, exacto. ¡Qué horror! Claro, entonces claro, es como por un lado no las podemos dar de comer, o sea que al matadero, y aparte toda la leche de estos 3 días, pues nada, por el desagüe.
Entonces, bueno, no sé... También esa es una imagen muy terrible, ¿no? La de manifestaciones o denuncias de ganaderos que tiran la leche. Que a mí me parece pues ya el colmo, Bueno, ¿no? es que El es como colmo de la directamente- explotación y del abuso de los animales. Sí, no, Bueno, pero es y cierto, aparte esto. quiero decir, no sé, es que aparte antes de tirar leche, ya que la tienes, quiero decir, no realmente la tiramos, es que encima es como... un ¿No la poco- pueden haber envasado? Sí, o no sé, o algo, o donarla, o lo que sea, ¿no? Ujú. O sea, no, la han tirado. Y por eso que no me extraña lo que comentabas, que esto es puntual por lo de la huelga de transportes, pero es verdad que es un problema a largo plazo el tema del pienso y de la electricidad, o sea, y de la energía, Bueno, ¿no? sí, habéis visto las noticias con el tema de Ucrania, Mm. que bueno, pues las televisiones han estado todo el rato dando la cifra del porcentaje de trigo que importamos desde Ucrania para dar de comer a las vacas, que de hecho eso desde hace ya más de una década que Jeremy Rifkin viene asesorando a gobiernos como el español cuando llevó Zapatero la presidencia de la Unión Europea. Jeremy Rifkin, que es un economista internacional, era el primero que hace en 2010 yo creo que ya venía alertando que la manera menos rentable de transformar proteínas vegetales en proteínas animales era dándoselo de comer al ganado, mal llamado en este caso, ¿no? Porque al final es que podríamos estar produciendo proteínas vegetales y consumirlas nosotros directamente. Es un sistema completamente ineficiente el de dar de comer los pastos a los animales para luego comernos la carne. Aparte de Sí, obviando éticamente ya, claro. injustificable, ¿no? Sí, la verdad que sí, y es lo que tú dices éticamente. Yo, por ejemplo, lo que suele pasar alguna vez en el centro de rehabilitación al que voy, por ejemplo, un compañero se marchaba, invitó a todo el mundo a comer jamón serrano. Yo le dije, yo soy vegetariano, no como. Y me dijo, pues tú te lo pierdes. Y yo le dije, lo gano en la cabeza. Yo soy libre de elegir lo que como, que no es lo mismo. Exacto. No es lo mismo, que no es que no puedas ni que te estés perdiendo nada. Claro. Oye, que te encuentras en la calle problemas para comer, o sea, ¿cómo es tu vida cuando sales por ahí? ¿Vas a sitios vegetarianos? ¿Lo organizas antes? ¿Comer fuera para ti supone algún inconveniente? ¿Hay algo...? La verdad que gracias a Dios hoy en día vas a muchos sitios y ya tienen o menú vegetariano o vegano y eso es importante. Y cuando, por ejemplo, he estado viviendo en el pueblo, pedía que me trajeran verdura y cocino verduras sin problema. Y cuando estás en un sitio que ves que, claro, la típica salada mixta te ponen atún, Ya. le dices por favor una salada mixta pero sin atún o un sándwich vegetal y te ponen mayonesa, huevo, atún. Sí, sí. Ya, a veces es un poco... clásico, sí, lo del atún. O lo típico de no como carne y pollo tampoco. Sí, no, pero sí, es verdad, eso es complicado. A ver, otra pregunta que sí que me gustaría hacerte es que si tú tienes un seguimiento médico y si cuando vas al médico y le cuentas que sigues una dieta vegetariana, si es que se lo has contado, ¿has tenido alguna recomendación o alguna, ya sabes, qué relación has establecido con tu médico en este sentido? Yo normalmente todos los años me hacen una analítica completa para ver qué tal voy y yo no le dije nada y el médico fue el que me dijo qué buenos resultados tienes, estás haciendo alguna dieta especial y le dije que era vegetariano y me dio la enhorabuena porque estaba todo bien, no tenía colesterol, azúcar, ni anemia ni nada. Bueno, muy bien. ¿Ves? Es que yo creo que al final nos convertimos en ejemplo, porque para los médicos también, o sea, yo creo que ellos están viendo un aumento de las personas que vamos a consulta y les contamos este tipo de cosas, y yo creo que al final pues pasamos a ser datos demográficos, ¿no? O sea, quiero decir, el número de gente que cada vez lleva una dieta libre de productos de origen animal está aumentando y somos ejemplo.
De hecho, estaría bien hablar alguna vez también en el podcast con nutricionistas, porque mucha gente pregunta, muchos nos estáis preguntando. Muchos nos estáis preguntando. Mucha gente me pregunta. Siempre quiero decir eso. Es que tenemos un complejo de influencer, ¿sabes? Buenas, hola, querido público. Pues bueno, a lo mejor ninguno lo ha escrito, pero sé que muchos estáis pensando que deberíamos traer a alguien que nos... No, pero bueno, pues para desmitificar, o sea, para por fin hablar de todos estos mitos, ¿no? De vitaminas, proteínas, tal, pues como que alguien nos lo explique bien. Y bueno, y las dudas que yo también tengo de cómo mezclar cosas, que no te falten proteínas, qué comer, qué está mejor comer también, cómo no tirar de procesados todo el rato, o sea, cosas así me parece muy interesante. ¿Tú comes procesados? Intento que no. Ahora, por ejemplo, pues soy más vegetariano y siempre intento que sea lo más vegano posible y por ejemplo siempre tengo queso rallado pero vegano o cosa vegana, crema de soja, productos que son veganos que también puedo pues hacer en el día a día. Y también estaba muy contento porque el otro día fui de compras y encontré gominolas que soy un forofo que eran veganas y las compré, pero luego leí los indicados y tenían aceite de palma. Yo no sé cómo piensan hacer las cosas. Sí, claro, si un producto es vegano es porque te preocupas por el bienestar de los animales. ¿Cómo los haces con aceite de palma? Mira, esa reflexión es buena, porque justo te iba a decir que una de las cosas que pasa cuando hablas con alguien y le empiezas a contar que eres vegano, bla, 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 es que siempre uno de los argumentos un poco para pillar, ¿no? Es esta cosa de, bueno, y la soja está deforestando el planeta, o eso, el aceite de palma, ¿no? Y entonces es verdad que también es interesante saber, dentro de todo esto, qué comer y qué no comer para, bueno, que no sea solamente un tema animalista, sino también medioambientalista. Pero es verdad que efectivamente, si te preocupas, si es por un tema ético el que seas vegano, que sinceramente creo que el 90% por lo menos de las personas veganas lo hacen por eso, porque si no, no sé por qué lo harías, ¿no? O sea, por dieta no te quitas, ¿no?, las cosas de origen animal, no sé, a lo mejor sí, pero quiero decir que entiendo que si eres vegano es por un tema ético. Por lo tanto, efectivamente, el aceite de palma o cosas así, al final, de alguna manera, o sea, deriva también en eso, Bueno, y ¿no? sobre todo porque todo está relacionado y las plantaciones de aceite de palma afectan a los animales que viven en estado salvaje en las zonas donde se va deforestando la selva para plantar. Entonces, bueno, aparte ya de, bueno, pues otras cuestiones para mí, todo está relacionado, claro, sí. Y yo no creo que consumir aceite de palma tampoco sea saludable. Entonces, por infinidad de motivos, es verdad que yo creo que tiene como mucha relación, y cuando tú estás intentando vender algo, si ya lo estás vendiendo como vegano, te estás dirigiendo a un público que probablemente tenga una inquietud con respecto al aceite de palma. Pero o sea, quiero decir, que eres súper forofo de las gominolas estas, te las zampaste y nunca más, señor Tomás, no te las vas a volver a comprar. No las tengo ahí y no las he tocado. Pero sí que hay algunas... no sé si me las diste tú a probar, de hecho. Yo he probado gominolas veganas que eran, además, como... Yo no, porque es que a mí no me gusta nada el dulce. O sea, no suelo tomar nada dulce. Entonces no, Andrea, no he sido yo. Pues hay unas, existen unas que son buenas. Hay que promocionar los productos que realmente sean veganos. Claro. Porque nos engañan mucho, porque tú estás con la esperanza de que algo está cambiando, que sí, pero luego lo lees y ves que no, que adelante para una cosa y para otra no, pues no es compatible. Pues te iba a decir que, así hablando contigo, que para mí eres una persona realmente inspiradora,
porque claro, tú te has tirado unos cuantos añitos y todavía sigues haciendo trabajo de rehabilitación y de demás, pero claro, para mí eres ese ejemplo de superación porque en un momento determinado de ese proceso te sentiste identificado con los animales. Tú dijiste, si yo estoy jodido y no puedo expresarme, ¿cómo estarán de jodidos los animales que no tienen voz, ¿no? Y a mí ese ejemplo tuyo me parece brutal, porque además has tenido una capacidad de empatizar con los animales que no es la habitual. Y digo ejemplo por retomar un poco la reflexión que hacía Andrea antes, ¿no? De que a veces que la gente te pone 50.000 excusas para continuar pues, con unos hábitos que evidentemente son difíciles de cortar, pero mi reflexión es acerca de la capacidad de superación que tienen las personas como Tonino, que nos tienen que servir de ejemplo para quien nos escuche decida pues que la vida a veces nos pone retos mayores menores, ¿no? Mayores o menores, pero que tenemos siempre la capacidad de decidir, que para mí eso es algo muy muy importante. La reflexión de que somos responsables de nuestros propios actos y que ahí tenemos que, o sea, yo creo que tenemos el deber moral hacia los animales de tomar decisiones que eviten su sufrimiento. No sé, me gustaría saber, pues a lo largo de todo este tiempo, a lo largo del tiempo que has ido procesando esta idea, ¿lo hiciste de golpe, por ejemplo? Esa es una pregunta interesante. ¿Lo hiciste de golpe y un día dijiste hasta aquí y hablo con mi familia? Porque en aquella época, además, no sé si vivías ya solo o no vivías solo. No. Que, hombre, piensas, después de haber pasado la época oscura, piensas que la vida es maravillosa y que hay que vivirla con intensidad. Entonces, claro, no puedo comprender cómo la gente asesina animales simplemente para comer si no es necesario, porque si fuera necesario, bueno, lo puedes entender, pero no siendo para qué. Hay que, igual que yo, admiro mi vida y lucho porque la vida sea mejor. Entiendo que los animales también tienen que vivir su vida pletóricamente. Oye, pero tú habías hecho esta reflexión antes o conocías gente ya vegetariana antes o fue algo de repente... La verdad que no. Al principio, antes de que me pusiera enfermo, pues comía de todo: jamón, carne, queso, pollo, pescado, de todo. ¿Qué es lo que te educan a hacer? Y cuando pasó esto, de repente dije, ya no puedo más. No puede ser que porque yo coma, ¿para qué? ¿Para hacer sufrir a un animal? No tiene sentido. Si yo puedo comer sin necesidad de hacer sufrir a los demás. Y dije que no podía ser, y desde entonces no lo entiendo, como hay gente que sigue comiendo y como yo hacía, mira para otro lado y te lavas las manos. Hay un momento que es como una liberación. O sea, yo hice ese mismo paso pues hace ya tiempo, pero es verdad que la gente piensa que tú te lo pierdes el jamón. Pues yo lo que me sentí es liberada, porque hay un momento de contradicción, ¿no? Un momento de contradicción en el que sigues comiendo carne porque evidentemente el jamón está muy bueno, pero la mayor satisfacción es tener la conciencia tranquila. Esa es la mayor satisfacción, o sea, no el placer del paladar, sino el sentirte acorde con tus propios ideales, ¿no? Perdón, mirando para allá, yo veo, bueno, mirando para allá y mirando otras partes de tu casa, que es un montón de historias, pero tú eres súper activista, o sea, ya no solo la camiseta, sino que tienes ahí el pañuelo de Misión Abolición, que tú el otro día me contabas que en Misión Abolición conociste gente, pues yo ese día pude saludar en persona a Tonino, que ya le conocía de referencia, pero ese día saludé a Tonino. ¿En esta última? En la última, en la de octubre, Sí, en las ventas. Las ventas. Bueno, que es que además el tío es súper activista, o sea, de verdad que Claro, aquí todo el mundo hay poniendo que pelas, no, hacerlo. mira, no puedo ir a la mani Es porque que dentro... es como- Por favor, Tonino, diles algo. Yo, por ejemplo, en una manifestación
que había en la Puerta del Sol, me cogí la silla de ruedas eléctricas que tengo, me bajé a la calle, cogí un taxi hasta todo y me planté allí en la manifestación. Qué maravilla. Totalmente, Bueno, es súper que activista eso- comprometido. Eso te iba a decir, que ya es un nivel de implicación que, bueno, que ya quisiéramos tener muchos, la verdad. Y hay otra cosa que antes estábamos hablando que me parece súper interesante, así como temas, o sea, temas de calado, ¿no? El miedo. Porque tú decías antes que el miedo te paraliza. Yo estoy convencida de que el miedo es nuestro peor enemigo. O sea, yo creo que el miedo, junto a otras cuestiones, ¿no? Hacen que tú no seas libre. O sea, hacen que la gente se paralice, que no haga, que no impulse proyectos, que no tome decisiones, que no afronte la vida porque tiene miedo. Y tú no lo has tenido. Tú decías antes, ¿no? Pues que te enfrentas a situaciones jodidas cada día. Claro, Y vences ese miedo. claro, el miedo también hay que tenerlo, pero lo importante es poder vencer el miedo, porque ese miedo es el que te enseña a que puedas superar. Claro, es que yo no me puedo imaginar, porque no estoy en tu situación, pues un día a día en tu vida, a los retos a los que te tienes que enfrentar y que vas superando. Porque yo lo que admiro de ti es esa capacidad de superación. Porque vamos a ser sinceros, o sea, lo que digo, ¿no? Siempre todo el mundo tiene problemas y cada uno en su escala tiene sus problemas, pero claro, tú te has enfrentado de verdad a una prueba de vida. Y me gusta mucho cuando hablamos, nos conocemos, no nos conocemos desde hace tiempo, pero pues hemos tenido algunas conversaciones y me gusta mucho su actitud ante la vida. Me gusta muchísimo porque es como te ríes de ti mismo, te ríes de ti mismo, que eso a mí me parece fundamental, es decir, que tienes que dejar de estar siempre constreñido ante la imagen o el que dirán. Tú mismo eres eso, te ríes de ti mismo y tiras para adelante y dices, venga, lo que me pongan. Claro, y si por ejemplo tienes que hacer una cosa y la haces y te sale que no te gusta, lo haces de otra manera hasta que te sientas bien. No pasa nada, porque yo por ejemplo antes podía hablar de otra manera o escribir de otra manera, pero es otra manera a lo que hago ahora. Pero no es peor, sino diferente. ¿Qué te ha parecido mi amigo Tonino? Pues mira, muy interesante. No, de verdad, un placer, vamos, conocerte. Y bueno, y también que se quede, ¿no? Un poco este vídeo en algún sitio, porque me parece realmente un relato, pues eso, de cuando tenemos pereza por hacer las cosas, cuando te empiezas a poner tú mismo complicaciones y excusas y tal. Joder, al final sirven, ¿no? Este tipo de testimonios, porque dices, mira, y yo aquí. Totalmente. Es verdad. Bueno, pues yo lo que haría sería la claqueta. ¿Queréis alguien de los dos hacer claqueta o...? Lo hacemos todas Venga. a la vez. Venga, claqueta final. 1, 2 y 3. ¿Eh? Hay gente que come conejo. Yo no como conejo porque sería como comerse a un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Hay gente que come conejo. Yo no como conejo porque sería como comerse a un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Conejo, córrele conejo, corre. Hay gente que come conejo. Yo no como conejo porque sería como comerse a un amigo.
conejo, pa' que no te agarren. Córrele, 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 conejo, córrele, conejo. Hay gente que come conejo. Yo no como conejo, porque sería como comerse a un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo.